el economista Ricardo Alarcón, con quien vamos a ir justamente hablando lo que te decía de las consecuencias pues, de la eliminación del subsidio al diésel pues, y las implicaciones económicas que esto representa para el país y para varios sectores. Economista, buenas tardes. Muy buenas tardes y gustoso estar nuevamente en este set. Así es, economista, pues vamos a hablar de lo que está justamente de moda, por así decirlo, que es justamente la eliminación del subsidio al diésel. Esta era una medida necesaria del gobierno porque, bueno, si se evalúa el tema de la proforma presupuestaria, son cerca de más de 7.000 millones de dólares que se utilizan justamente para el pago de los subsidios. Bien, gracias por la oportunidad nuevamente a Vanavisión y al grupo EDIASA. Yo creo que hoy se ha dado un paso histórico, ¿no? ¿Cuál es el paso histórico? De tomar la decisión bajo una condición, cueste lo que cueste. Eliminar el subsidio para muchos, desde el punto de vista social, económico o político, yo diría que es el pare en un tiempo determinado de las grandes sinvergüencerías de este país, de los grandes negocios del contrabando de este país y alcahuetería de pseudo o dirigentes que han hecho de el chantaje a los gobiernos de turno, a todos, en que los subsidios deben mantenerse a pesar de que luchan por la gente más desposeída. En realidad los subsidios van a la gente que más recursos tiene. Justamente en este marco, pues, ¿considera que debe haber compensaciones como se está anunciando? O sea, son compensaciones paliativas, es decir, que duran por un lapso de 6 meses, pero luego ya no irán más, ya los precios estarán totalmente liberados y pues, ¿debe haber compensaciones en esta transición o ya debe ser una medida aplicada a rajatabla? Desde el punto de vista político, la compensación se transforma en un aliciente, en una baja de la tensión de quienes nos veremos afectados. Ese es el término general, ¿cierto? Técnicamente, las condiciones no están todavía para hacer de rajatabla a rajatabla la eliminación total sin compensaciones. Pero el gobierno ha sido muy frontal también. ¿Cuál es? Sí, durante un determinado tiempo, porque la economía bajo esas circunstancias empieza a manejarse de manera natural, a atender el equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? O quienes estén frente al gobierno, es frenar la especulación. Porque ya están los consabidos justificativos, yo gasto $1 más por galón. Pero siguen transportando lo mismo, pues. Y suben mucho más que lo que realmente deberían subir, un flete de transporte pesado. Por eso el gobierno ha dicho a la transportación pública, vamos a compensarlo, vamos a darle crédito, vamos a chatarrizar, hacia el sector agrícola vamos a dar bonos, vamos a dar maquinaria, vamos a aumentar la inversión en la salud, en la educación, dinero que se perdían. Bajo esa visión, esa óptica, se vuelve interesante. Pero que a mediano plazo los subsidios deben desaparecer del país sin antes, pues, a los sectores realmente vulnerables hay que seguirlos protegiendo. Pero los subsidios en el Ecuador lo que han hecho es que la gente se vuelva más menesterosa, que viva de la dádiva y que no aporte a la producción nacional. Es decir, ¿para qué si en mi casa hay 4 y 4 recibimos el bono, vivimos normalmente? Y esa cultura hay que romperla. Por lo tanto, creo que este es el momento oportuno. Y yo quisiera aclarar aquí, porque hemos tenido muchas discusiones en el mundo económico, ¿no? Y la gente de izquierda sigue diciendo el FMI. Ya no son los yanquis, ahora es el FMI. O no sé, ese cuento ya tiene 40 años, ¿no? Y ya de ese cuento no come nadie. En el sentido que allá viene el lobo. Pero si nos están diciendo que debemos ser disciplinados, pero nos están diciendo que debemos ser austeros, pero también nos mandan un mensaje que solo así podemos salir de una crisis, porque más adelante, si esto no se corrige,
nos va a pasar grandes consecuencias como por ejemplo lo que pasó en Grecia, donde a derechos adquiridos se volvieron regresivos. Sí, economista, pero bueno, si bien se ha dicho que el déficit fiscal es de cerca de más de 5.000 millones de dólares. 5.625 de manera precisa. De manera precisa, ya, correcto. ¿Será suficiente esta eliminación al subsidio del diésel para compensar un poco ese déficit? ¿O igual pues tiene que el gobierno buscar otras fuentes de financiamiento? A ver, el déficit no lo va a bajar con la medida. Ahí le quedará al gobierno 300 millones de dólares, 350, porque el resto lo compensan. Es decir, efectivamente, lo que salía de 1.300 millones de la caja del Estado se iba directamente a los combustibles. Ahora de esos 1.300, 350, 400 quedan en caja y el resto son compensaciones, como hablábamos ahora, el bono agrícola, compra de maquinaria, compensación en la transportación, incremento para la salud, la educación. Es decir, en realidad no se baja aparentemente más que, yo diría, un 4% del déficit. Del 100%, 4%. Bien, ¿y cuál debe ser la hoja de ruta para el país justamente en el tema de materia económica? Bien decimos que el gran problema es justamente este financiamiento del déficit fiscal, se habló del despido en el sector público, de mucha burocracia justamente al inicio de este mandato de Daniel Noboa, pero ¿cuál es el camino? Porque a la par del déficit también hay muy poca inversión. ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, aquí siempre, estimado, hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Hoy tenemos contratos firmados no de este año, sino hace 4 o 5 años de explotación en el área minera. Hoy los grupos ambientalistas se oponen. ¿Sabe lo que significa para el país? Es una reversión de esa inversión, demuestra una inseguridad jurídica, demuestra una inestabilidad productiva y social. ¿Quién quiere venir a invertir? Note usted, en Colombia, con la famosa guerra de más de 50 años con la FARC. Note usted, en Perú, con la guerra de muchos años con Sendero Luminoso y estas inestabilidades sociopolíticas que se mantienen. Pero la inversión llega, porque está claro en la constitución de cada país. Una cosa es la acción política y otra cosa es la inversión productiva que se haga en cada territorio, tomando en cuenta que esa inversión se traduce en empleo, ese empleo se traduce en demanda, ese empleo hace incrementar la oferta y por lo tanto el Estado recibe dinero por ese tipo del círculo virtuoso de la economía. Pero mientras nosotros digamos una inestabilidad, que hoy políticamente ganó A y mañana B y lo que hizo B ya no le vale a A, esas son las inestabilidades que los mercados internacionales, los potenciales y reales inversionistas observan y dicen, no arriesgo mi capital. Y los que arriesgan son capitales golondrina, que son para 1 año, que son para 2 años. Por lo tanto hay que recurrir permanentemente al endeudamiento, sea internacional o sea interno. Y eso es que hay que discutir desde el punto de vista político y social. ¿Hasta dónde queremos llegar como país? ¿Qué es lo que queremos y deseamos que el país se haga en el corto, mediano y largo plazo? Es decir, cada quien, desde el punto de vista ideológico, y a veces ni siquiera ideológico, sino eminentemente político, quiere llevar al Ecuador a donde ellos creen que sea mejor. Por ejemplo, nosotros criticamos la educación ecuatoriana, contextos extranjeros. Pregunte si los gremios de izquierda han presentado alguna vez documentos de trabajo. No, porque su negocio es incendiar las calles. Su negocio está ahí. Por eso es que tienen las prebendas, porque tienen. Si no, vean el sector eléctrico, los dirigentes, y que ahora quieren hablar de colaborar, ¿no? Entonces, este mundo subterráneo del manejo del Estado, de la acción pública, hace que tengamos doble cara. El anverso, que es el que nos mostramos al público, y el reverso, las negociaciones por atrás, en el submundo,
para hacer lo que los intereses personales se dan. Por eso es que no funciona. Por eso es que vemos una asamblea que tenemos 3, 4 personas que son destacables. El resto son alzamanos, pues. Y eso no puede, tiene que cambiar. Yo creo que todos debemos defender el derecho al agua, pero por Dios hay que hacerlo. Pero hoy el mundo entero funciona así y busca tecnologías de alto nivel, tecnología de punta, para que atenúe, para que se reduzca ese tipo de contaminación, pero no dejan de explotar, pues. Si usted ve en los niveles del mundo europeo, Alemania es un país que defiende su ecosistema, pero tiene producción de carbón a cielo abierto, pues. Tiene minerías a cielo abierto, pues. En el Ecuador no se puede. Yuri, ¿tú me estás escuchando? Sí, estás atento. Sí. Ya, ok, me imagino que también tienes interrogantes para el economista. Yuri, todo tuyo el economista. Listo, gracias. Saludar al economista. Gracias por la oportunidad. Economista, justamente escuchaba usted decir que es necesario la eliminación de este tipo de subsidio, pero ¿dónde queda o cuál sería el panorama del sector agrícola productivo de este país con la eliminación también de este subsidio? A ver, Yuri, ahí es que comenzamos a ubicarnos. Ubicamos a todo el sector agrícola como que usa el diésel. Y todo el sector agrícola no usa el diésel. Vamos esclareciendo. Muchas camionetas y transportes pequeños utilizan para la gente en el campo. Mire que ni siquiera la ley de tránsito y transporte se las aplica, ¿no? Facilidades. Correcto. Segundo, usted ve las fumigadoras de mochila, uno funciona a gasolina y otras manuales y otras a diésel. Pero estamos hablando de crédito. Estamos hablando de un nivel de protección de un precio base, que estamos asegurando su producción. Y yo les digo, nadie dice nada cuando el Estado ecuatoriano prohíbe la importación de determinados volúmenes de maíz, que los consiguen en el extranjero más barato que en el Ecuador, pues. Pero por la sustentación del precio, para no desestimular la producción interna, se lo mantiene en un precio hoy, creo que los $17, $18, cuando en el extranjero lo consiguen a 15. Y eso hace que los productos derivados de ese insumo, como son la carne y los huevos, no tengan precios más baratos. Y ahí nadie se acuerda de decir que el sector agrícola es ineficiente, que el sector productor no tiene o no combina con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Seguimos, en la parte pesquera también hay ayudas. O sea, la compensación viene, pero más allá de la compensación, Yuri, es que hay que mantener a la gente con un criterio de superación, evolución permanente, a que cada día sus costos tengan a reducirse y por lo tanto sus ganancias maximizarse. Ese concepto no existe en la parte agrícola. Y ustedes observen, cuando usted alguna vez escuchaba aquí en el canal, cuando entran en una discusión no estéril, sino que se descubren sus verdades entre los dirigentes arroceros, dirigentes maiceros con el proceso de venta. Y entonces yo escuchaba a un productor de maíz, que ellos no importa que el maíz se venda en los primeros meses. Manaví sale con una posterior producción y con un precio sumamente alto. O sea, cuando existe este nivel de precio alto, nos gusta. Pero cuando nos hace ver la realidad que somos ineficientes en los procesos de producción, ahí es malo. Entonces, indudablemente, son sectores que se perjudican momentáneamente, porque tenemos que atender a que la economía de manera natural abrace un equilibrio, llegue a un equilibrio. Yo no sé si usted se dará cuenta, Yuri, pero hay muchas subvenciones dentro en el ámbito de la seguridad social. Con el Seguro Social Campesino pagan $2.50 y se afilia toda la familia. Ahí el Estado también debe recurrir a investigaciones para saber quiénes realmente viven, pernotan en el campo y que son merecedores del Seguro Social Campesino. Porque si no, usted que descuenta $80, $90 mensuales, hay un desequilibrio, hay una desigualdad, pero nadie la nombra. ¿Sabe por qué no la nombra? Porque no les interesa, porque no las conocen. Porque simplemente para su ambiente político es necesario mantenerla oculta. Entonces,
La parte privada tiene que fusionarse. Este país tiene que funcionar en una trilogía, Estado, sector privado y sector político-social, para entender que juntos podemos avanzar en este país. Si nosotros no somos ninguna cosa rara. No lo somos. Somos como cualquier país que hoy no es. Pero si antes Singapur era pobre, ahora es millonario, pregunte qué hicieron, pues. Y pregunte qué hemos hecho nosotros para sentar las bases a que eso exista. Por lo tanto, usted ve en la televisión al señor Issa. Yo me reía cada vez que lo veo al señor Issa, me acuerdo de la escuela, que decía Issa, aguanta la paliza, ¿no? Hoy ya no llama la atención a nadie. ¿Sabe por qué? Porque es un dirigente deshonesto, que solo lleva a las calles a incendiarlas, sin ningún criterio. Él está poniendo que 10 puntos, es el presidente de la República. O sea, él pone su criterio, y por su criterio, nadie más. Pregúntele, pues, cómo ha crecido el sector campesino indígena en la Sierra Ecuatoriana, sea la centro, o fundamentalmente donde la mayor cantidad. Pues usted ve las ciudades donde están los indígenas, ciudades con mejor desarrollo que los nuestros, pues. ¿Ah? Con un sinnúmero de canonjías y de ventajas, luchada por ellos, eso sí es cierto, de una amplitud en la seguridad social. O sea, hacia allá tenemos que encaminarnos. Y ver lo que el cuento del gallo pelón, lo mismo. Los mismos dirigentes que hablan de no eternidad son los mismos que se presentan en la televisión. Son los mismos que incendian las calles con 50 personas. Y se atomizan en varios grupos a decir que es toda una población ecuatoriana. Por favor, nadie va a discutir que el incremento del diésel tiene un impacto. ¿Un impacto por qué? Porque aquí existe un fenómeno económico que se llama la especulación. Y si la especulación no se la combate, claro que la leche le va a costar de un dólar, por ejemplo, o de 70 centavos, le va a costar 90. Y quiero en esto referirme a un hecho anecdótico. Hay un señor que traía en un tarro eso de aluminio, 100 litros de leche. Él pagaba 50 centavos por el tanque. Y 50 centavos él, $1. ¿Cuántos litros traía? 100. Y en su pasaje se le dieron 15 centavos. ¿Sabe cuánto subió la leche él? 10 centavos. O sea, él sacó $10 del incremento de 15 centavos. Ese es el problema. El problema no está en el control exclusivo de precios porque usted pasa y hago lo que yo quiera. No, es un consenso entre la producción y la intermediación y el vendedor final. Ahí está. Combatamos por la especulación con ferias libres. Podemos hacerla. Eso puede ser un gran aliciente para combatir el grado especulativo. ¿Tenemos la interés de hacerlo? Pero aquí lo raro es que todos entramos a un análisis técnico, político, pero los dirigentes de gobierno no aparecen en la televisión diciendo por qué razones. Es correcto la eliminación del subsidio, dice. Yo alguna vez aquí en la televisión lo dije, la gente no llora cuando le sube 20 centavos al tanque de gas, ¿no? El cual estamos pagando apenas el 10% de su valor real. Pero no le importa si se gastan $30 en celular, ¿no? Es decir, un poco cambiar la mentalidad de los ecuatorianos se vuelve interesante, Yuri. El problema radica en la especulación. Justamente esta semana tuvimos la oportunidad de recorrer algunos mercados de la ciudad y justamente el vendedor decía, no, es que si me incrementan el valor del flete para traer mi producto, pues yo voy a trasladar eso al producto final y tendré que venderlo más caro porque no puedo trabajar a pérdida. Es el argumento. Ya lo anticipó usted, es especulativo, pero dice que con las ferias libres se puede combatir justamente este problema. Una de las formas, sí. Sí, pero bueno, ¿realmente se podrá controlar esto a todo nivel, o sea, en todo el país? ¿O habrá algunos productos que de pronto sí puedan subir de precio justamente porque la cadena pues se ve totalmente afectada? Yo quiero contarle lo que decía antes, en plena pausa. Una señora me llamó, siempre me escucha, lee, y me dice, cuando me Arcó me subieron 50 centavos el valor del tanque gas. ¿Quién? ¿La distribuidora? No, el carro que reparte. Pero esa es otra cosa. Y
Esa es otra cosa el señor que contribuye. Y vuelvo al mismo ejemplo. ¿Cuántos tanques saca el señor que transporta el diésel? El tanque de gas. Lleva 100 tanques. Vamos a ganar siempre número redondo. 100 tanques. Le sube a 50 centavos. ¿Cuánto se ha incrementado? $50 en los 100 tanques. ¿Cuánto se le ha incrementado en el mismo recorrido que hace siempre? $10 más. $15. Ajá, 10 o 15 es el rango. O sea, es negocio. Sí. Es negocio. Ahí es que hay que atacar. Ahí es que por eso decía, los sectores productivos tienen que llegar a un punto de acuerdo, ni siquiera para medir su nivel de rentabilidad, sino para medir y permitir que la sustentabilidad en el tiempo de su producción sea un hecho. Porque si no, mañana tenemos empresas cerradas. ¿Pero cómo? A esto hay un proceso de capacitación, de saber llegar, de saber entenderse, de saber dialogar, de saber a dónde queremos ir. Pero si de la noche a la mañana, sin este tipo de comunicación, de acción comunicacional, no existe, entonces todo el mundo da un criterio, todo el mundo hace lo que le da la gana, y por lo tanto el objetivo final de mejorar las finanzas públicas, de repartir la rentabilidad de un Estado en el supuesto que esto exista, o repartir la riqueza, o redistribuir la riqueza de un Estado, termina en nada. Y siempre vamos a tener un déficit que atenta contra el desarrollo nuestro. Y ahí el tema ya de manejo de Estado no es el problema de atenderlo ahora, ¿no? Pero es necesario que el gobierno nacional observe, mire, analice con suprema determinación a quienes pone al frente de la cabeza del Estado y su gobernabilidad a través de las instituciones, para que ésta le pueda dar un resultado de comunión y de unidad entre quienes somos los mandatarios y el mandante. Pero no existe, pues. No existe, no hay. Entonces cada quien hace, como los niños dicen en el fútbol, que corra la bola y atrás corren los 12 niños, ¿cierto? No sabe si van a patear para el lado de ellos o para el otro lado. Entonces, básicamente así se fomenta una unidad de Estado. Ahora, insisto nuevamente, es una medida que blancos o negros, de izquierda, de centro, de derecha, siempre dijeron que habrá un momento determinado que va a tener costos políticos. Pero claro que va a tener costos políticos. Si la consulta popular en diciembre va a tener su acción sobre ella, su efecto, ¿cierto? Los candidatos que mañana serán del gobierno van a tener. Por eso es que es la condición de una comunicación, no perfecta, pero sí viable, digerible, que nos permite entender el problema todo, ¿no? Yo veo que los transportistas públicos nos parece bien, y son los que día a día han venido sufriendo el embate desde la pandemia, pues, ¿no? No sé cómo sobrevivieron, pero sobrevivieron, ¿no? ¿Verdad? Así es. Entonces, ese tipo de acciones son las que deben mantenerse. El resto, compañeros, realmente aquí van a aparecer los dioses, los generales, van a aparecer los prestidigitadores, van a aparecer los magos, en la que cada uno tiene su razón, pero teniendo como punta o como objetivo final que el Estado pierda. Y no existe lo contrario para que el Estado gane. Un Estado ganador es un Estado que va a permitir un crecimiento y su posterior desarrollo a un país en el que todos estamos inmersos. Y estar inmerso en todo significa mayor empleo, mayor distribución de riqueza, acceso a los bienes y servicios del Estado y por lo tanto un mejoramiento del nivel de vida. Así es, Yuri. Sí, otra consulta para el economista. Economista, por ejemplo, vemos que el presidente anunció este tipo de compensaciones para ciertos sectores, por ejemplo, para la transportación pública. Pero ¿qué pasa con el transporte pesado? Ellos no reciben ningún beneficio por parte del Estado ecuatoriano. ¿Esto no repercutiría en la canasta básica, como decía usted, en ciertos tipos de especulaciones que a la final el ciudadano común va a terminar pagando los platos rotos? Bueno, de lo que yo conozco, hasta la noche de ayer, seguían reunidos la transportación pesada, de tal manera, Yuri, que en el sector de la provincia del Carchi abrieron
porque llegaron a un tipo de negociación para que el efecto sobre este tipo de transportación no sea fulminante y acabe por desaparecer lo poco que queda, ¿no? Pero están en conversaciones de ciertas compensaciones para el sector de la carga pesada que tiene pues en su componente el uso del diésel, en su mayoría, yo diría casi el 100%, pero sí hay. Entonces, posiblemente hoy, mañana, saldrá a la luz pública las compensaciones. Algo interesante que me parece novedoso. Hay gente que ya se inscribió en el proceso de ayuda gubernamental, se inscribió y en 30 minutos ya estaba el primer desembolso de ese ingreso económico. ¿Qué le parece? Es decir, se ha tomado en cuenta muchas cosas que antes, mañana te doy, y generalmente no cumplía. Y ese era el recelo de ciertos sectores de la transportación. Pero existe la negociación. Y les comento, en el sector de la provincia del Carchi ya existió un acuerdo, no solo dentro del aspecto del diésel, sino que abarcó otros aspectos, como el acompañamiento de la seguridad con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Otro tipo de acciones de contrabando existen. Por lo tanto, no se lo ha excluido, como no podría ser de ninguna manera ser excluido de las negociaciones y por lo tanto de las compensaciones que el Estado está haciendo por la eliminación del subsidio al diésel. Usted habla de este tipo de pago que se registraron y ya empezaron a cobrar. Sí. Exacto, pero ¿no será que se repite el panorama, por ejemplo, cuando a los taxistas también le prometieron este tipo de compensaciones y luego de 3 meses empezaron ya el retraso y no se pagaba puntualmente este tipo de compensaciones? ¿No será que se viene este mismo panorama? Bueno, en la vida me enseñaron a que cuando se establece un diálogo con responsabilidades y con documentación sobre el escritorio, debe cumplirse. Por lo contrario, pues tendrá sus efectos negativos. Tampoco quiero decir, Día Yuri, que esto no se pueda dar, ¿no? Este es como el matrimonio. Usted no conoce a su pareja sino hasta cuando va desarrollando el acompañamiento de los años. La convivencia. La convivencia. En el primer momento le parecía el príncipe Carlos y para el hombre era la princesa Lady Di. Y descubre que después de 5 años ninguno de los dos eran tales. Estoy poniendo en sentido figurado este tipo de comparaciones. Nadie descarta el incumplimiento de estos ofrecimientos traducidos en un documento. No. Pero yo le pregunto a usted, que usted me hace rememorar la acción, anteriormente se firmaba un documento y no recibían plata después de 3 meses. Hoy lo reciben en el momento, ¿no? Y eso ya es una buena señal. No digo que es lo perfecto, ya es una buena señal. Insisto, ante el incremento del diésel, todos los sectores productivos, todos los sectores políticos tienen que mirar hacia un solo norte, fijándose un objetivo macro. Al país lo sacamos todos de la crisis, porque el no tener en cuenta que esto se hace en beneficio a no cubrir, yo miraba la cantidad astronómica de cerca de 90.000 millones de dólares que se han gastado en solo subsidios durante estos últimos años. Y la pregunta es, ¿ha favorecido a las grandes masas populares? No. ¿A quiénes? A quienes han tenido recursos, porque nunca este tipo de acciones ha sido realmente técnicamente y socialmente focalizado. Sí, bueno, economista, justamente usted menciona que el tema de este dinero que ya se deja de gastar en subsidios, justamente va destinado para más obra, más inversión social, pero ¿qué pasa si este dinero que deja pues de beneficiar a algunos sectores y ahora se usa para este otro tipo de incentivos y hay escándalos de corrupción alrededor de esto? Allí, ¿qué credibilidad queda de parte pues justamente del gobierno? Porque dicen, bueno, yo dejo de subsidiar el diésel a cambio de más obra, pero resulta que el dinero se va a otras partes. Entonces allí, ¿cómo queda la credibilidad del gobierno? No sé si me
o lo dije muy rápido, pero vayamos al pasaje bíblico, ¿no? Por sus obras los conoceréis, ¿cierto? Y por eso usted hoy sabe que quienes le mintieron y quienes dijeron la verdad. No entro en el campo de subjetivo de señalizar a nadie, ¿no? Los mismos que retóricamente dijeron que era necesario el eliminar el subsidio, hoy se oponen, solo porque soy del otro bando. No, por favor. Por eso también manifestaba que la credibilidad es una actitud, es una acción que solo el tiempo podrá decir: en esa persona creo, en ellos creo, o en el otro sector dudo, por las acciones que se han habido. Por lo tanto, si se programa, como creo que lo han programado el gobierno, de que todos estos valores lleguen a quien deben llegar, se vuelve interesante. Lo criticable, lo execrable sería que hoy me dices que vas a dar más plata para la medicina, estoy hablando de la salud, y que vas a fomentar más dinero en el presupuesto educativo, que se traduce en una mejor educación de todos los ecuatorianos, y no lo cumples. Entonces sí has jugado con la historia de un país, y esa historia de país te castiga en momentos determinados, a pesar de que el país ha demostrado tener una amnesia temporal, que cada vez que hay elecciones elegimos a Juan, pero no sabemos que al final es María, y elegimos a María sin saber que es Pedro, ¿no? Entonces, o por último una acción híbrida, pues. Entonces, eso es ¿y cómo hacer? Por eso hablaba yo un plan de que hoy la socialización sea tan grande, masiva, que nos permita identificar, que nos permita señalar y que nos permita castigarlo cuando tengamos que castigarlo. ¿Cómo se llama eso? En las urnas. Pero aquí viene la disyuntiva que yo cojo en el fondo de la pregunta. Y si me presentas del otro lado una cosa similar o igual, entonces yo diría, hemos sembrado en el viento, recordando a Bolívar. Hemos sembrado en el viento, y es necesario por eso que una profunda reestructuración mental, una profunda análisis de lo que somos, de lo que fuimos y lo que queremos ser, pero más allá de eso, ¿qué lo queremos dejar a los que vienen detrás nuestro? Por eso hay gente que critica que hoy la gente pelee por el medio ambiente, pero es que están peleando ahora para que mañana los que vienen encuentren naturaleza, porque si no peleamos hoy, los de mañana no encuentran naturaleza y tendrán otra forma de vivir. Entonces, creo que la discusión es sumamente grande, Yo sí desearía, ¿no? Como el que más, que todas estas cosas se vayan ampliando en escuelas, colegios, universidades, en unos que sea materia informativa y en otros que mayor análisis, que sea materia de criticidad, para bien o para mal, para que realmente entendamos que los pasos que se dan son los correctos o incorrectos, porque hoy existe la manipulación de masa. Bueno, siempre lo ha existido, pero hoy lo manipulas de acuerdo a tus conveniencias. Entonces hay gente que afuera con los amigos maldice que el gas haya subido, pero públicamente dice, me parece que es lo correcto, porque están dependiendo de una acción política. No, hay que decirlo con la fortaleza, con la frontalidad, porque hacer una crítica constructiva es dar un granito de arena, aportar con un granito de arena a que las cosas puedan cambiar. Y es necesario que no se presente solamente una comunicadora a decir lo que ella interpreta, sino que decir lo que lo técnico y lo político establece con los parámetros eminentemente técnicos y que sean digeribles por una población. Porque yo al hacer el resumen puedo llevarlo hacia mi molino. Y esto no se trata de eso. Se trata de que el pueblo ecuatoriano entienda la razón, el porqué, el fundamento, no ahora el valor presente, sino en el futuro, en el mediano y largo plazo. Bien, Yuri, no sé si ya tienes una última interrogante para ir también despidiendo al economista.
Sí, Pedro, justamente te escuchaba decir sobre los fondos, justamente decías que no sean mal utilizados y que se vea en las obras. Pero, economista, hay un panorama también recientemente en cuanto a los fondos del IVA. La ciudadanía cuestiona que se incrementó el IVA para atender la seguridad, un problema latente en Ecuador, y reclaman que dónde están estos fondos porque el denominado Plan Fénix no ha dado resultados en su totalidad. Entonces hay un panorama, un antecedente que se puede repetir con estos fondos que también pasa acá en la eliminación del subsidio. A ver, cuando hablamos del Plan Fénix, yo diría que para discutirlo debemos tenerlo en nuestras manos, ¿no? Para saber si es versátil, si es aplicable o no aplicable. Pero cuando trabajas con una delincuencia supremamente organizada, donde los instrumentos tecnológicos que utiliza ya están al mismo nivel de las Fuerzas Armadas, creemos que debe hacerse otro tipo de combate. Un tipo de combate eminentemente tecnológico apoyado con la inteligencia artificial. Para que rinde efecto, porque hoy mueren 5, mañana coctas a 20. Y es decir, has eliminado 5 ciudadanos de esta sociedad. Segundo, tienes un tipo de cárcel en la que a veces matando a 3 sale más rápido que atropellar a 1 en bicicleta, pues. Y hay que verlo bajo varias aristas, ¿no? No solamente de la corrupción de los jueces, de la intimidación a los jueces, sino con las pruebas presentadas en los momentos determinados, ¿no? En eso hay que incluir a la policía, a las Fuerzas Armadas. Y yo soy respetuoso de todas las instancias, pero como ciudadano, creo que el primer error de todas las operaciones nocturnas o diurnas que se hacen es, y yo creo que lo voy a decir así claro, es que tenga que documentarse de la más mínima acción, donde el señor que ha matado a 10 llora porque le topan la oreja, pero no se inmutó para matar a 10. Ojo, esto indudablemente no hacerlo también significa que pueden haber excesos, como acuérdense los ¿cómo se llaman los grupos de exterminio en Brasil? Pues, ¿no? Ya existe, ¿no? Pero yo me juego el riesgo porque los traten igual como tratan a la gente que asesina, a ver si también la delincuencia no baja. Para los que son un poquito con una mayor edad, y por los relatos de los abuelos y de nuestros padres, aquí en Manaví vino el famoso batallón Fuera de Cordero, ¿no? Y acabó la delincuencia como tiene que acabarla. Nosotros no lo estamos haciendo, porque estamos hablando de un enemigo diferente, de un enemigo versátil que se cristaliza, que se fuma, y que ha cooptado a todos los niveles a funcionarios públicos. Estoy hablando de la policía y del ejército. Estoy hablando de los funcionarios que imparten y aplican justicia. En la parte educativa. Es decir, hay que revisar todo un contexto para saber si ese plan está bien contextualizado y bien estructurado. Yo veía a un analista argentino que le daba 90 días para acabar con la delincuencia en el país. Habrá que revisar eso. ¿Y quiénes lo pueden revisar eso? Son la gente que conoce de tácticas y estrategias militares, delincuenciales. Porque no es solo salir a la calle con un pelotón y querer acabar a cualquiera. Eso no, el mal no se acaba de esa manera. Pero en buena hora, Yuri, la desconfianza siempre habrá. El temor a que no cumpla siempre existirá. Pero yo soy de esas personas que pienso que creo, convencido como el que más, que las cosas van a cambiar y que las cosas no van a seguir en ese nivel de olvido, por ejemplo, con la tercera edad Pero quiero decirle algo, que la devolución del IVA en el país también tiene sus connotaciones técnicas inmediatas, pero no se nos ha hecho difícil a la mayoría entenderla, porque hoy, de acuerdo al SRI, pagando en el momento en un local comercial, él tiene la obligación, si haces un mecanismo, llenas una página, un documento, te lo devuelven enseguida.
te lo devuelven enseguida. Usted va a los Estados Unidos, todos los excesos tributarios te devuelven después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, no es que justifique, no, pero hay que hacer que la devolución sea el acto más sensible, pero también el acto más que tenga la legalidad, pero que tenga la simplicidad para que todo mundo de la tercera edad o adulto mayor pueda acceder al beneficio de la devolución. Ahí está, pues Yuri, agradecemos también la presencia del economista Ricardo Alarcón en este espacio. Ha sido un placer, economista, siempre pues usted ha estado presto a ayudarnos con estas inquietudes económicas justamente para nuestros medios impresos y también justamente en este espacio de Manavisión Plus. Le agradecemos su presencia y esperamos tenerlo de vuelta muy pronto. Siempre a las órdenes, niña Yuri, y a usted gracias. Pues conmigo un colaborador de siempre, un ciudadano que trata de con las mejores intenciones de aportar a que las cosas inentendibles sean digeribles, y digeribles cuando se las entiende y se las comunica de la mejor forma. Muchísimas gracias.